Estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Si uno compara con países de la región, Chile, por ejemplo, ¿cuán difícil o fácil es alcanzar el sueño de la casa propia en Argentina? Bueno, Chile es un poco en Latinoamérica el camino a seguir, ¿no? Hace ya casi 40 años que arrancó con la UF, esta suerte de UVA chilena, ¿no? Esta unidad de fomento, generó un acceso al crédito hipotecario que hoy representa 20 puntos porcentuales de su Producto Bruto y redujo el déficit habitacional, que era más de 20 puntos porcentuales de la población hace casi 30 años, y hoy tiene el menor índice de déficit habitacional de la región, cerca del 7-8%. El acceso al crédito hipotecario subsidiado, como le dicen ellos, porque inclusive subsidian hasta el cuarto quintil de ingresos, ha sido la herramienta que les ha permitido escalar en la cantidad de soluciones y realmente generar no solo acceso a la vivienda, sino además reducir los números de déficit que teníamos. Nosotros en la Argentina tenemos un déficit que a lo largo de los años ha sido creciente. Las soluciones que aporta el Estado no superan la construcción de 30.000 soluciones de vivienda al año. ¿El déficit, cuál es la tasa, el porcentaje? Según el censo del 2010 es de un 25% de la población, ¿no? Eso equivale más o menos a 3,5 millones de hogares, 12 millones de argentinos. Grave, ¿no? Es grave. Además, tenemos un Estado que viene en los últimos 30 años invirtiendo en una política que es construir viviendas sociales a través de fondos del Estado, de presupuesto, y que además eso trae aparejado déficit del gasto que utiliza el Estado, y claramente no ha sido efectivo a la hora de combatir el déficit, y por el contrario tenemos junto con Venezuela el peores porcentajes de acceso al crédito hipotecario respecto del Producto Bruto de la región, ¿no? Así que ahí, si querés, explica un poco. Claro. Ahora, es curioso, ¿no? Chile, ese país que tiene tantos, que hacen algunas cosas tanto mejor que la Argentina, y estoy pensando en el tema educativo, que es un tema que sigo como Totalmente. Mi especialización periodística. En el tema de vivienda, ¿por qué pudieron tan efectivamente encontrar una vía de solución para achicar tanto los niveles de déficit habitacional y la Argentina no? ¿Cómo se explica eso? Bueno, nosotros lo hemos estudiado bastante, ¿no? Me imagino. Y hemos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, cuando estuvimos a cargo del área de vivienda, como en Nación, hemos tenido mucha cooperación con el gobierno chileno. El viernes pasado yo estuve en Santiago reunido con el ministro de Vivienda de Chile, trabajando en cooperación en varios temas que tenemos en común. Pero te diría que la explicación, al menos a mi entender, es que ha sido una política de Estado, la política de acceso a la vivienda, que no se ha alterado por los cambios de gobierno. No es que cada gobierno que vino después de que retomaron la democracia, inclusive también durante su gobierno militar arrancó, lo han mantenido. La UEF, el decreto supremo, como le dicen ellos, que crea la UEF es del 66, y desde entonces han mantenido esa política, y obviamente también, para ser realistas, la estabilidad macroeconómica también es lo que permite el desarrollo de instrumentos financieros a largo plazo, como son los que se necesitan para atender el tema habitacional, ¿no? Claro, bueno, ahí queda siempre la pregunta pendiente de por qué ese círculo en Argentina es vicioso y no virtuoso, es decir, la política macroeconómica que falla, los niveles de desempleo, la política habitacional que no logra corregir lo que tiene que corregir, y una clase política que no logra de ser del todo efectiva, ¿no? Comparado con la clase política chilena. O sea, bueno, hay un muy mal enfoque, ¿no? Que nosotros venimos tratando de modificar. ¿Por qué está mal ese enfoque? El presidente entiende, y esto lo tiene claro desde su época de jefe de gobierno, que la política de vivienda tiene que ser un subsidio a la demanda, ¿no? Y la verdad que, de vuelta a lo que te decía al principio, Luciana, hace años que en el imaginario de cualquiera de nosotros creemos que la política de vivienda es construir viviendas sociales. Y la verdad que eso no necesariamente es la mejor herramienta, ¿no? Inclusive muchos de los barrios de viviendas sociales que se han construido presentan las mismas necesidades básicas insatisfechas
que antes de haber sido construidas, porque están mal localizados, porque están aislados, típico en terrenos baratos, donde no hay acceso al trabajo, donde no hay transporte, donde no hay acceso a la salud, a la educación. Los niveles socioeconómicos bajos, todos concentrados en un lugar. Y generamos este tema de núcleos de habitacionales, de pobres en los mismos lugares que no logran tener inclusión social. En ese sentido, la herramienta del subsidio a la persona directamente, a la demanda, es muchísimo más efectivo. La persona además tiene el poder de decidir dónde comprar con esa ayuda que le da el Estado, más su ahorro y el crédito. Pero alguien de nivel socioeconómico bajo que sería un beneficiario de una vivienda popular construida por el Estado, no contra demanda, sino como política de construcción de viviendas, como las que se ven en el Camino a La Plata, por ejemplo, o llegando a La Plata, ¿está en condiciones de pedir un crédito subsidiado por el Estado en cualquiera de los proyectos y los programas que tiene el Estado? ¿Puede ser parte de esa lógica de la demanda para hacerse una casita chiquita en un barrio de clase media trabajadora? ¿Puede conseguir un terreno ahí, construir ahí? Ese es un poco el desafío, ¿no? El desafío es cómo vos vas bajando los requisitos de acceso al crédito para que cada vez más segmentos de ingresos puedan justamente ingresar. Y en todo caso será una cuestión de subsidio, ¿no? De esa persona que decís vos, que claramente tiene poca capacidad de pago de lo que vale el total de una vivienda, requerirá de muchísimo mayor asistencia del Estado. Pero hoy lo que tenés es que las viviendas sociales, esas que contás vos, las típicas Fonavi, van para todo tipo de sectores sociales, no hay una clara transparencia en quiénes terminan siendo los adjudicatarios, los beneficiarios de viviendas. Nadie termina pagando nada, sin importar si sus ingresos pueden o no pueden pagar algo, lo cual lo hace una meta muy difícil de alcanzar, ¿no? Si solamente dependemos de los recursos que el Tesoro del Estado Nacional puede distribuir para la construcción de viviendas sociales, difícilmente podamos alcanzar esa meta de impactar en el déficit, cuando además el diagnóstico da que gran parte de ese déficit, 2/3, es cualitativo, o sea, lo que necesita es mejora de lo existente y no la construcción de nuevo, ¿no? Siempre me llamó la atención, en Canadá, yo viví unos cuantos años en Canadá, hay una política de desarrollo de vivienda subsidiada o popular que no los aísla en barrios alejados, sino que dentro de un barrio de las clases medias profesionales muy acomodados puede haber un edificio destinado a sectores, a gente de nivel socioeconómico realmente muy bajo que necesita asistencia del Estado. Y es un principio de una autora y de una especialista en urbanización, Jane Jacobs, canadiense, americana, que estudió mucho este tema, la idea de que se tienen que mezclar las funciones en un barrio y también los sectores sociales en un barrio. Está muy atravesada la concepción de que no se los aísla a los pobres, sino que se los integra. ¿Hay proyectos así en la Argentina o en la ciudad de Buenos Aires que integran las poblaciones vulnerables dentro de las poblaciones de los sectores mejor acomodados, de los barrios mejor acomodados? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho en eso, ¿no? Ya la nueva agenda urbana que estableció Hábitat 3, que es la Oficina de Naciones Unidas para esto, habla justamente de ya no un derecho a la vivienda, sino un derecho a la ciudad, ¿no? Al acceso a los bienes y servicios escuelas de calidad, lo que hablábamos al principio, soluciones habitacionales en las periferias de la ciudad que no terminan generando acceso a todos los bienes y servicios que las ciudades tienen que brindar. Latinoamérica es un continente cada vez más urbanizado. En Argentina el 92% de la población vive en ciudades y es un fenómeno que crece. El desafío es justamente cómo generar esa integración social. Hay algunos países, y nosotros estamos trabajando en algo similar, que te dicen, te doy más subsidio si efectivamente utilizás la solución para integrarte con otro sector. Bueno, esas son las políticas que tenemos que desarrollar, porque sí, tenemos que lograr que la urbanización sea democrática y sea integrada. Uno de los desafíos, por ejemplo, concretos es no seguir financiando grandes extensiones de infraestructura fuera de las periferias de las ciudades. Nosotros cuando asumimos en la Secretaría de Vivienda dijimos, primero
tienen que tener un plan urbano, mostrarnos dónde están los servicios, cómo son las factibilidades, el acceso a las escuelas, a la salud, pero además en cualquier caso no vamos a financiar más de un 20% de la infraestructura que requiere el proyecto. Ya eso te obliga a una mejor localización. Claro. ¿no? Si Tiene que haber algo construido. Si me está diciendo que el proyecto de vivienda requiere más de 20% de infraestructura, es que no está bien localizado. Claro. Y tenemos miles de construcciones de viviendas sociales, aún muchas de ellas que todavía las estamos terminando, donde no obedecen a ninguna lógica de planificación urbana que debió haberse hecho previamente, ¿no? Aparte uno ve después, pasados unos años, la decadencia, cómo esos barrios tan aislados se terminan convirtiendo en villas, porque tienen esa lógica de lo marginal, de alguna manera, de la segregación, ¿no? Sectores populares segregados, empobrecidos. Ahí está en otro tema central en el que la Argentina también tenemos un enorme déficit, que es el tema de cómo se regula el acceso al suelo, ¿no? Te diría que una política de vivienda arranca por una correcta planificación territorial de cómo van a crecer las ciudades, de dónde se va a asentar la población que por el crecimiento vegetativo va a tener. Bueno, ese anticiparse y empezar a generar el suelo urbano disponible para atender la demanda que va a venir es algo que muy pocas ciudades del mundo, de la Argentina, perdón, hacen, que en un país federal es una facultad que queda en poder de los intendentes y que, te repito, hay pocos municipios que están adelantándose y trabajando en planificando qué suelo van a tener que necesitar para justamente albergar el crecimiento de sus ciudades. Iván, los tomadores de créditos UBA son grandes perdedores con la devaluación, la inflación, ¿están condicionados en el futuro para pagar? ¿Corren riesgos de ser morosos? ¿Se parece ese problema al que sucedió con las subprimes en Estados Unidos, estos créditos que se dieron a poblaciones que no estaban realmente en condiciones de afrontar variabilidades en la tasa de interés o en las cuotas? No, en absoluto. Las subprime fue una crisis de justamente la securitización de las hipotecas, o sea, la venta de estas hipotecas de bancos en el mercado de capitales, algo que en la Argentina ojalá tuviéramos un mercado de capitales que pudiera invertir en la compra de hipotecas. Hoy no existe, ¿no? Yo creo que para que el crédito hipotecario pueda volver, como tuvimos este boom en el 2017 y el primer trimestre del 2018, claramente necesitamos que la inflación baje, necesitamos que haya una tasa de interés más razonable y creo que la UBA, volviendo al fenómeno de Chile, es una gran medida, logró bajar la barrera de acceso, que era el principal escollo para todas las familias para acceder a su primera casa y poder pagar una cuota igual a la que pagaba de un alquiler. Obviamente sabemos que el acceso es una cosa, pero la sustentabilidad es otra, ¿no? Uno puede acceder a un bien, pero después poder sostener las cuotas que requiere. Cuando uno mira cómo se comporta el índice salarios respecto del índice de inflación en la Argentina, que es un país que hemos atravesado por muchísimas crisis, siempre salarios a la larga le termina ganando a la inflación, ¿no? Si querés, el momento más crítico que tenemos en los últimos años ha sido la crisis del 2001 y este año sabemos que el salario ha ido por abajo de la inflación. Es un crédito a 20, 30 años, con lo cual muchas familias van en su primer año, su segundo año de la cuota y todavía les queda un largo plazo por ganar. También es cierto que las propiedades en Argentina están valuadas en dólares, ¿no? Y con la devaluación la gente apreció de alguna manera el valor de su propiedad y el crédito hoy le representa menos de lo que le representaba del total de la propiedad. Estamos trabajando para que estas condiciones se puedan normalizar y nosotros desde la Secretaría de Vivienda somos fervientes creyentes de que la herramienta del crédito hipotecario es esencial para poder darle escala
a la cantidad de soluciones que miles de argentinos necesitan para poder acceder a una vivienda. Bueno, se decías que en Chile la cuestión macroeconómica había permitido sostener esos programas. Habrá que ver cómo sigue la macroeconomía el año que viene para ver cómo la gente termina impactada efectivamente, ¿no? en la posibilidad del repago de ese crédito. Totalmente, es una de las principales, diría hoy, demandas y preocupaciones del gobierno, poder estabilizar la macro para justamente poder darle previsibilidad a todas esas familias que confiaron y que hoy están afrontando con todo su esfuerzo la cuota de un crédito hipotecario. Muchísimas gracias, Iván, muy interesante. Gracias a ustedes. Lo escuchamos ahora a Juan Pablo Zanotto con información sobre el tránsito y otros detalles. Esta Navidad que ha desencadenado una sucesión de episodios de incidentes viales con saldo fatal, algunos de ellos, y hasta, te diría, con características de tragedia. Vamos a referirnos al primero de ellos ocurrido en la ciudad balnearia de Necochea, en la provincia de Buenos Aires, donde un nene de tan solo 2 años que estaba jugando en la playa, jugando en la arena, perdió la vida al ser atropellado por una camioneta 4x4, una camioneta a la que había subido una mujer de 36 años que había comenzado